Hermanos, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sean con ustedes. Les habla María Erickson, una sierva del Señor Jesucristo. El tema que hoy deseo tratar tiene que ver con los eventos que anteceden a la segunda venida del Señor, y lo voy a explicar a la luz de la palabra de Dios. El regreso del Señor Jesucristo se acerca, es verdad, pero antes de su venida se debe cumplir una profecía más, que trae una cadena de efectos devastadores. Estoy hablando de la manifestación del Hijo de Perdición, también conocido como el Anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Una noticia reciente involucrando a los líderes de la religión católica y la religión musulmana nos muestra abiertamente que el gobierno del anticristo pronto será revelado. En Apocalipsis 13 leemos o se nos menciona acerca de dos terribles bestias. Una es el anticristo y la otra bestia es conocida como el falso profeta. Para poder entender este tema, primero hay que saber qué es una bestia según la palabra de Dios. De acuerdo con Daniel 7, del 17 al 18, las bestias simbolizan imperios o reinos. No cabe duda que las profecías de Apocalipsis acerca de las bestias se está cumpliendo frente a nuestros propios ojos. Estas dos bestias están trabajando duro con el solo propósito de engañar a la humanidad para que le rindan adoración al diablo. Aclaración: el hombre del pecado que se hará pasar por Dios ya está aquí, pero se está moviendo tras bambalinas. Cuando el templo de los judíos ortodoxos sea construido, este se manifestará descaradamente. La segunda bestia, conocida como falso profeta, es la que hace que el mundo entero adore a la primera bestia. Nota importante: con la aparición de la primera bestia viene la gran tribulación de los santos del Dios Altísimo. Ellos serán atribulados por mantenerse firmes a su fe. La fe de los santos será probada con el propósito de purificarlos para su reunión con el Señor en su venida. Ese imperio político religioso controlará el mundo a través de una marca en sus seguidores. Todo aquel que no tenga esa marca será atribulado grandemente. Por eso decimos que los santos vamos a pasar la gran tribulación. Y la palabra en Mateo 24, del 29 al 31, lo confirma. Veamos lo que dice. E inmediatamente después, lo voy a enfatizar, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Oyeron? Después de la tribulación de aquellos días. Esto nos debe aclarar a todos los que creíamos que no íbamos a pasar la tribulación. Aquí está bien claro, en estos mismos versículos también nos habla del rapto de la iglesia, que es después de la gran tribulación. El trabajo del falso profeta es el de formar y controlar una religión mundial. Y el trabajo del anticristo es el de crear y controlar un gobierno mundial. El Papa Francisco recientemente, el 4 de febrero de este mismo año,
firmó un acuerdo de paz con el líder principal de la religión islámica en su visita a los Emiratos Árabes Unidos. En esa reunión sobre la fraternidad universal estuvieron presentes 700 personalidades líderes de las grandes religiones. Todos ellos participaron en el encuentro sobre la fraternidad humana para conmemorar el año de la tolerancia. La agenda del Papa es reunir a todas las religiones a través del movimiento ecuménico y del diálogo interreligioso, y está logrando su objetivo a pasos agigantados. Unos días después de esta reunión, el Papa envió un mensaje a la reunión del gobierno mundial llevada a cabo en Dubái, donde asistieron líderes de más de 100 países. Él les pidió que se solidarizaran con el recién firmado acuerdo de paz entre los católicos y los musulmanes en los Emiratos Árabes. La estrategia usada por el Papa es a través de la lisonja y engaño, interpretando la palabra de Dios a su conveniencia. Con promesas falsas y palabras fingidas, mueve a las masas para que caigan redonditas en su trampa. La filosofía del Papa está siendo promovida dentro de las escuelas públicas. Incluso en Los Ángeles, en el segundo distrito más grande del país, se ha formado un concilio con representantes de las diferentes religiones y denominaciones eclesiásticas para promover la tolerancia. Jorge Bergoglio, mejor conocido como el Papa Francisco, es el falso profeta que le haría la imagen a la bestia. Él anda promoviendo la fraternidad universal, poniendo al Señor Jesucristo y a su palabra por el suelo. Llama a hermanos y hasta besa a los líderes de otras religiones que desconocen o niegan la deidad del Señor Jesús. La Biblia dice que no todos somos hijos de Dios en Juan 1:12. Jesús dijo que solo hay un camino al cielo, pero el acuerdo firmado por el falso profeta implica que todas las religiones llevan al cielo. En el tratado que firmaron dice que la libertad es un derecho de toda persona, que todos disfrutan de la libertad de credo, de pensamiento, de expresión y de acción. El pluralismo y la diversidad de religión, color, sexo, raza y lengua son expresión de una sabia voluntad divina con la que Dios creó a los seres humanos. Esta sabiduría divina es la fuente de la que proviene el derecho a la libertad de credo y a la libertad de ser diferente. Pero por esto se condena el hecho de que se obligue a la gente a adherir a una religión o cultura determinada, como también de que se imponga un estilo de civilización que los demás no aceptan. Pero ¿qué dice la palabra al respecto? En Juan 8:32 dice, y conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Jesús es la verdad y todos los que lo nieguen con palabras o con acciones no pueden ser llamados sus hijos, no pueden ser libres, como lo dice el tratado que firmó el Papa con los musulmanes. El Papa ha venido trabajando arduamente a través del movimiento ecuménico y el diálogo interreligioso para unir a las religiones, y con ese propósito ha creado un movimiento conocido como el Crislam. El Crislam, ¿qué es el Crislam? El término es una mezcla de las palabras Cristo e Islam. Es la supuesta unión de estos dos conceptos en una proyección y promoción de la religión mundial que tiene como propósito la unificación del cristianismo con el Islam. El Papa continuó este movimiento en cooperación con el Emirato, con el líder de los Emiratos, y fue
La primera vez que el Vaticano oficialmente colaboraría con un Estado islámico árabe. Y después de esto, el Papa promovió dentro del Vaticano una exposición de arte relacionada con el Islam, porque él está decidido a continuar con este esfuerzo para establecer un diálogo permanente con el Islam, con el propósito y objetivo principal que el Islam se convierta en el punto unificador de referencia de la nueva religión mundial. En pocas palabras, la Iglesia Católica está trabajando muy duro para la creación de una religión que incluya las creencias de otras religiones que vayan de acuerdo con los planes de globalización de la élite que controla el mundo. La globalización promueve la distorsión de los principios cristianos y deteriora todas las resistencias a este esfuerzo, con la invocación de conceptos, por ejemplo, la belleza, el amor, la reconciliación, la unidad, la paz, etc. El globalismo se está expandiendo también en el ámbito político y religioso paralelamente. En diciembre del 2018 se firmó un pacto mundial sobre migración con la mayoría de los países, lo cual parece ser una cosa positiva, pero en realidad es parte del plan integral del gobierno del anticristo. Está el Pacto Mundial sobre Migración. ¿Y qué es eso? Vamos a ver. El Pacto Mundial sobre Migración acordado el pasado 13 de julio por la ONU es un acuerdo global para ayudar a aprovechar los beneficios de la migración y proteger a los inmigrantes indocumentados. Se trata del primer intento para gestionar los flujos migratorios de forma integral y a escala internacional. Refleja el entendimiento común de los gobiernos de que la migración que cruza fronteras es por definición un fenómeno internacional y que para gestionar con efectividad esta realidad global es necesario la cooperación para ampliar el impacto positivo para todos. Eso dijo el secretario general Antonio Guterres. La migración sin fronteras tiene como propósito expandir las ideas liberales de las bestias. Es importante reconocer las características de la primera bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, también conocida como Anticristo. ¿Cómo es esa bestia? Sabemos que es una identidad política, puesto que tiene poder, trono y gran autoridad. Eso dice en Apocalipsis 13:2. Sabemos que no es el gobierno de un solo país, pues se le dio autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación, en el 13:7 de Apocalipsis. Sabemos que es una combinación de las 4 bestias descritas en la profecía de Daniel 7, del 2 al 8. Tiene apariencia de leopardo, patas de oso, fauces de león y 10 cuernos. Las bestias que enumera el profeta Daniel representan reyes o gobiernos políticos que forman grandes imperios y se suceden unos a otros. De modo que la bestia de 7 cabezas del capítulo 13 de Apocalipsis representa un sistema político y religioso compuesto por más de un gobierno. Esa bestia asciende del mar, lo que quiere decir que asciende de una sociedad humana inestable y turbulenta de la que surgen todos los gobiernos del mundo. Y la Biblia dice que el número o nombre de la bestia es 666 y que este es número de hombre en Apocalipsis 13, 17 y 18. Esto último indica que dicha bestia está formada por muchos hombres, pero de entre ellos se elegirá uno que pretende ser Dios mismo.
Cuando veamos estas cosas sucediendo, es tiempo de revisar nuestras lámparas y asegurarnos de que tienen suficiente aceite, porque el novio está por regresar. Que el Señor Jesucristo los ilumine y guíe siempre para no caer en el hocico del lobo. Los dejo con el siguiente mensaje sacado de Romanos 13, 12 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Anden como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén.